¿Tú compararías un Ferrari con un Twingo, como decía Shakira? No, ¿verdad? Pues con los pisos pasa lo mismo. Te voy a explicar cómo se buscan los comparables para elaborar un informe de valoración. Sí, en este vídeo te voy a explicar uno de los aspectos sin lugar a dudas, el que mayor repercusión y mayor importancia tiene cuando tienes que valorar un inmueble. Y es encontrar los comparables, los testigos, las muestras lo más similares posibles a la vivienda que vas a valorar para evitar contaminar la valoración. Es sin duda el aspecto más importante cuando vas a valorar, por ejemplo, un piso, encontrar muestras o testigos lo más similares posibles a ese piso para evitar contaminar y llenar de errores el informe. ¿Qué son los comparables? ¿Qué son las muestras? ¿Qué son los testigos? Bueno, al final los metemos todos en el mismo saco, pero es un solo concepto. Son los pisos, las viviendas con las que vamos a comparar tu casa, la que vamos a valorar, con las que estén cerca de ahí, de su vecindario, tanto en ubicación, como en características interiores, como en estado, como en superficie. Hay que buscar viviendas lo más homogéneas posibles a la que vamos a valorar para, en base a eso, después tomar decisiones y en relación a los coeficientes que vayamos obteniendo, poder estimar un valor de mercado muy próximo al valor real, al que sería el valor de mercado, el valor real de ese inmueble. ¿Qué criterios sigo para encontrar esos testigos? Bueno, un poco los que te he dicho anteriormente. Primero de todo, pues las características del inmueble. ¿Por qué? Porque me he encontrado y me encuentro casos, por ejemplo, de compañeros que han valorado un ático, un dúplex y los comparan con viviendas piso en primera planta. Eso no caza, eso no es así. Tú no puedes comparar un dúplex en ático, en séptima planta, con un piso en primera planta. O no puedes comparar un piso con un chalet o con una planta baja. Son elementos constructivos diferentes, son tipologías diferentes de piso, de inmuebles. Entonces tú no puedes comparar, repito, un Ferrari con un Twingo. Una vez que sabemos el tipo de vivienda que vamos a valorar, lo tenemos que comparar con viviendas similares en la zona donde está, en la misma ubicación. No quiere decir que tengamos que buscar testigos o muestras de la misma calle. Evidentemente, si tenemos testigos o muestras de la misma calle, incluso de la misma finca, eso es espectacular. Lo que pasa es que la teoría es muy bonita, pero la práctica es otra. La práctica es que no tenemos muchas veces, bueno, casi nunca en la misma finca, en el mismo bloque colectivo. Muy pocas veces en la misma calle. Entonces tenemos que ampliar el radio, tenemos que abrir el abanico y tenemos que ir abriendo, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir 5 calles para arriba, 5 calles para abajo, al este y al oeste, ¿vale? Y a ver si abriendo un poco ese abanico encontramos muestras o similares características al que tenemos que valorar. Aquí te hago un pequeño inciso y me puedes decir, vale Juan, ya no vivo en una ciudad, vivo por ejemplo en un pueblo, y en el pueblo donde habito yo, donde yo vivo, no hay casas o a lo mejor hay un testigo, una muestra similar al piso que yo tengo que valorar. ¿Me puedo ir a pueblos colindantes, a ciudades colindantes? Sí, podemos abrir, repito, el abanico, tenemos que ir abriendo lo máximo que se pueda, ¿vale? Dentro de unos términos, dentro de unos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, podemos comparar un piso en un pueblo o en otro pueblo si los dos pisos están situados en pueblos de, por ejemplo, renta per cápita económica de similares características. No podemos comparar un piso en un pueblo en la España profunda, para que nos entendamos, con un piso que está en Barcelona, en Barcelona ciudad o Madrid ciudad, centro, ¿vale? Evidentemente tenemos que seguir una serie de criterios y un poco un criterio común, ¿vale? Entonces, un poco, pues eso, tener conciencia de que podemos ampliar el radio donde tenemos que buscar viviendas, mientras no caigamos en errores de bulto, donde en cuanto veamos, pues a lo mejor si tú tienes un muestrario y amplías, por ejemplo, en fuentes inmobiliarias, como puede ser Idealista o Fotocasa, que te da la posibilidad de seleccionar por zona las viviendas, ¿vale? Tú ves si en un pueblo de similares características el inmueble de 100 metros vale en un pueblo 100.000 y en el pueblo de al lado vale 300.000, oye, algo pasa ahí. A lo mejor el atractivo comercial de ese pueblo de al lado no es el mismo al nuestro. Entonces, eso ya es un poco de criterio del tasador, ¿vale? Un poco de sentido común, que diga, bueno, aquí puedo comparar hasta cierto punto. Pero, ¿podemos abrir el abanico? Sí, se puede abrir el abanico. Cuanto más abramos,
más fiable tiene que ser la elección del tasador en cuanto a los testigos y a esas muestras que va a elegir. Otro de los aspectos o otro de los atributos que hay que tener en cuenta es el estado de conservación. Si podemos elegir muestras, testigos de similares características tanto en ubicación como en estado, pues mucho mejor. Ahora bien, si yo tengo un testigo que está, el inmueble objeto de valoración está a reformar y tengo que compararlo con un testigo, con una muestra que está reformada, ¿puedo compararlo? Sí, puedes compararlo, pero que sepas que uno de los atributos que tiene que llevar la tabla de comparación es el de conservación, el de rehabilitación, y tú tienes que depreciar el valor del tuyo en relación al testigo. Por ejemplo, si tu muestra, o sea, el inmueble objeto de valoración, tienes que rehabilitarlo por completo, un piso de 100 metros, ¿vale? Más o menos tienes que estimar un valor de esa reforma para dejar y adecuar ese piso en relación al testigo que has escogido, que está en buen estado, que está rehabilitado. Otro de los atributos, como no, la superficie. Tú no puedes comparar un piso de 60 metros con uno de 150, porque vas a desvirtuar la valoración. Tienes que comparar tu piso de 60 con pisos de 60, 70, 50, 80, 40, por ahí, ¿vale? Por ahí tiene que ir el margen. No te vayas ni muy para arriba ni muy para abajo, repito, vas a desvirtuar la valoración, porque que sepas que, y esto ya es conocido por mucha gente, que a cuanta más superficie tiene la vivienda, más bajo es el valor por metro cuadrado. Entonces, si tú vas a comparar un piso de 60 metros con uno de 150, seguramente los pisos comparables de 60 metros van a tener un valor metro cuadrado de 3.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Pero es que los de 150 van a tener el valor metro cuadrado de 2.600. Esa diferencia, esos 400 euros, ya estás desvirtuando la valoración. ¿Dónde se encuentran esos comparables? ¿Dónde se encuentran esos testigos que utilizamos los tasadores? Vale, te vas a decir, sí, yo lo sé, Juan, en Idealista o en Fotocasa. Vale, esa puede ser una de las fuentes. Perfecto. Otra de las fuentes, ¿cuál puede ser? Portal, una inmobiliaria de la zona, ¿vale? Puede ser otra de las fuentes. Otra de las fuentes, ¿cuál puede ser? Pues viviendas que se han vendido recientemente, que ya no te aparecen en el portal de Idealista. Y dirás, bueno, Juan, ¿y tú cómo lo sabes? Hacemos magia. No, pero hay un registro en el Colegio de Agentes de la Propiedad donde nos ofrecen pues, un registro de compraventas del último año que se han realizado en esa zona y en relación a las viviendas con las características que nosotros ofrecemos. Entonces, también disponemos de esas viviendas que se han vendido, que se han transaccionado, ¿vale? Para poder intentar llegar, pues eso, a obtener un valor homogéneo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo valoro hoy, no puedo irme no puedo coger un testigo que haga 8 meses que se vendió, porque ya estoy desvirtuando otra vez la valoración. Ahora, otra cosa es que me dicen, bueno, estoy valorando una vivienda hoy y sé que hace un mes o dos se vendió un inmueble en la calle de atrás o en la misma calle, por tanto, ese testigo, esa muestra es válido. Mientras podamos acreditarlo en el informe de valoración, es un testigo, una muestra válida. Y después hay otra manera de poder acreditar un testigo, alguna muestra, y es aquellos elementos, aquellas viviendas que no están a la venta, pero que tú como tasador, o tú o como cliente, o yo como tasador, sabemos que se están vendiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que no pone a la venta su vivienda, no opta por un portal inmobiliario, no opta por contratar a una inmobiliaria para que le gestione esa compraventa. Simplemente es gente de barrio que van diciendo, mira, me interesa vender la casa, si te enteras de alguien que la quiera comprar, pues podemos intentar llegar a un acuerdo. Esa muestra, ese testigo, esa toma de datos es válida mientras el tasador dé certeza de que es así, de que sea fiable y sea un contacto fiable y el tasador haya podido visitar ese inmueble para tomar fotografías o saber un poco las características con las cuales puede comparar con el inmueble objeto, con el inmueble problema que estamos valorando. Vale, y llegados aquí me dices, perfecto Juan, estáis valorando un piso de 100 metros, solo piso, pero lo comparo con otro que tiene un elemento anejo como pueda ser un trastero o un garaje o una terraza. ¿Cómo lo hago para cazar uno con otro? Porque lo que es la vivienda en sí es asemejable, es comparable con la que estoy valorando yo, pero evidentemente el valor que me ofrece ese portal inmobiliario o ese testigo está sesgado porque lleva un garaje anejo, un trastero o una terraza. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en este caso en concreto,
Lo que se puede hacer es comparar inmueble con inmueble, separando, sacando de la ecuación ese garaje o ese trastero. ¿Cómo se saca ese garaje, ese trastero? En base al valor de garajes y trasteros de la zona, es decir, es hacer una subvaloración, es decir, hacer una valoración dentro de una valoración, dentro de esa valoración que estamos haciendo, hacer una segunda valoración que elimine, saque, nos obtenga el valor de un garaje, de un trastero y descontarlo del valor del testigo para depurarlo de garaje y trastero, y así tenemos un testigo de 100 metros que puedo comparar con mi vivienda objeto de 100 metros. Vale, perfecto. ¿Y qué hacemos con la terraza? Si es uno que tiene terraza de 40 metros y el mío no, ¿qué hago? Pues lo mismo, el mismo procedimiento que te he dicho con el garaje, con el trastero, es con la terraza. ¿Qué me costaría, qué vale rehacer esa terraza? Es decir, el coste de ejecución material, el coste del beneficio del promotor, el coste de gastos generales de elaborar o reconstruir esa terraza, ¿cuánto es? ¿20.000 euros? Pues del valor del inmueble objeto, del inmueble comparable, le descontamos esos 20.000 y ya tenemos nuestro inmueble, por un lado, que es el objeto el que tenemos que valorar, con otro que tiene también 100 metros, libre de terraza, el valor de los dos, y ahí a partir de ahí realizamos la tabla de comparación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte resuelto las dudas que normalmente tenéis siempre cuando obtenemos el valor de mercado de un inmueble y cómo tenemos ese valor en relación a los comparables y cómo se eligen estos comparables. Si tienes alguna duda, ya sabes, caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Será un placer ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo.